a nuestro culto. Lo logré. Entonces, gloria a Dios. Dios es un Dios bueno, es un Dios fiel. Y este es el día que el Señor hizo para nosotros. Día de paz, día de alegría, día de celebrarnos al Señor. Quisiera saludar a todos que ya están presentes y a aquellos que todavía están entrando. Quiero saludar a todos nuestros amigos y hermanos internautas, ¿no? Todos aquellos que están nos viendo ahora por intermedio del Instagram y también por YouTube. Quiero saludar a usted y desear una tarde bendecida en la presencia del Señor. Quédese con nosotros porque hoy día sabemos que Dios es tan bueno y tan fiel. Dios hará grandes cosas por medio de su palabra en nuestras vidas. Entonces, es un gusto poder estar con todos ustedes y podernos estarmos juntos para juntos estudiarmos un poquito que sea de la palabra de Dios. Entonces, yo quisiera hacer una oración. Vamos a orar. Poner nuestros corazones atentos a Dios y a su palabra. Amén. Entonces, cierre sus ojos. Vamos a hacer una oración. Padre, en nombre de Jesús, queremos darte las gracias, Señor, en esta tarde. Sabemos que tú eres un Dios poderoso. Sabemos, Padre, que tú estás con nosotros y es por nosotros día tras día. Sabemos que tu gracia, tu favor y tu misericordia, Señor, es la causa por lo cual nosotros no hemos sido consumidos, Señor. Es por tu amor, es por tu fidelidad. Señor, te doy gracias por la vida de cada hermano que está entrando ahora, Señor, que está viendo ahora este culto, Señor. Bendícelo, Señor, a vida de cada hermanito, a vida de la hermana Balbina, de la hermana Flavia, de la hermana Nani y de todos los demás hermanos que están entrando y están nos viendo ahora por medio de las redes sociales. Gracias te damos, Señor. Padre, así con que tu palabra, Señor, pueda alcanzar los corazones, Señor, de cada uno, Señor, que nos está escuchando en este momento. Gracias te damos, Señor. Declaramos que tu palabra alcanzará la mente y el corazón de cada uno de los hermanos, Señor. Bendícelo, Señor, con paz. Bendícelo, Señor, con salud en este día. En el nombre de Jesús, que ellos puedan escuchar tu palabra, Señor. Y que tu palabra, Señor, sea en ellos, Padre. Oh, Señor, sea como esta fuente de aguas de vida, Señor, que bendice a cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, yo declaro una tarde bendecida, una palabra que va a cambiar las vidas de todos ellos, de todos los hermanos que nos están viendo, aquellos que nos están viendo ahora y aquellos que posteriormente, Señor, nos verán. Gracias te damos, Señor. Tú eres un Dios maravilloso. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Dios es tan maravilloso, es un Dios tan bueno. Amados, Dios tiene cosas grandiosas para nosotros. Entonces, en esta tarde, conecte su corazón, agarre su Biblia y esté con usted, mientras el pastor José esté predicando la palabra. Amados, ponga sus ojos en la palabra. Deja que la palabra traiga sanidad, traiga convicción de Dios para usted. Dios tiene cosas tan poderosas, tan grandes y tan maravillosas para nosotros. La Biblia dice, yo bien sé los pensamientos que tengo al respecto de vosotros. Son pensamientos de paz, pensamientos de alegría, pensamientos de paz para darles a ustedes un futuro y una esperanza. Entonces, Dios es aquel que nos brinda cada día un día de paz. Sabe, amados, hay muchos que en este momento, infelizmente, están enfermos, están en una cama de un hospital, pero usted está saludable, usted está ahí sentadito con su Biblia y puede leer y puede escuchar la palabra. Entonces, presta su oído, amado, en esta tarde,
para escuchar la palabra de Dios. ¿Sabe, queridos? Cuando ponemos nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios, Dios es tan bueno y tan fiel. La palabra de Dios es la verdad. La Biblia dice que todo pasará, cielos y tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanece fiel para siempre. Amén. Entonces, Dios es tan bueno y usted está viendo más un culto de la iglesia Verbo de Vida. Hoy, día 26 de julio, ¿no? Pasado mañana vamos a tener fiestas patrias, ¿no? Y qué maravilla, qué bueno es saber que Perú, que vamos a estar cumpliendo años, ¿no? Que Perú estará en fiesta, ¿no? Y qué maravilla, y podemos tomar tiempo en este día 28 para seguir orando al Señor. Amén. Orando al Señor por nuestra patria, por nuestro Perú, por la sanidad de la gente en Perú. Vamos a estar, amados, en conexión, orando en este día, en estas festas patrias. Vamos, es tiempo de oración, es tiempo de orar por nuestras autoridades, para que Dios abra sus ojos espirituales, para que ellos vuelvan su corazón para Dios. Amén. Y estamos creyendo, vamos a creer juntos, amados, por la iglesia volviendo a tener sus cultos normales. Vamos a declarar en nombre de Jesús todo que está afuera de la normalidad, entrando en la normalidad en el nombre de Jesús. Entonces, sean bienvenidos para más un culto de la iglesia Verbo de Vida. Todos aquellos que nos están oyendo, que nos están escuchando, sean muy bienvenidos. Bendiciones. Voy a pasar para el pastor José Alegría. Amén. Amén. Muy buenas tardes para todos los que nos están acompañando en esta tarde. Doy gracias a Dios por los medios sociales que tenemos, las redes sociales, internet, que nos permite reunirnos o llegar donde usted está con la palabra del Señor. Entonces yo quisiera comenzar leyendo un versículo en la palabra de Dios que está en Segunda de Timoteo en el capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Mientras usted busca en su Biblia, yo voy a poner aquí mi grabadora, porque estamos colocando la palabra de Dios en todas las redes sociales que podamos. Estamos entonces en Facebook, estamos en Instagram, estamos también en YouTube, y por medio del Zoom estamos en este momento alcanzando Chincha, Lima y otros lugares con la palabra del Señor. Hasta en el Brasil, saludos para los que nos están acompañando esta tarde en Brasil. Y esta tarde es una tarde para gozarnos en la palabra del Señor. A pesar de cualquier circunstancia, a pesar de cualquier situación, poder estar reunidos, exaltando el nombre del Señor en esta tarde. No exaltando problemas, no exaltando dificultades o lo natural. Vamos a exaltar en esta tarde la palabra de Dios, que es lo que nuestro Padre Celestial está hablando con nosotros. En el libro de Hebreos, yo quiero leer, voy a rápidamente aquí a mi Biblia, en el capítulo 4, Dios está dándonos una alerta aquí, porque hoy queremos rever o volver a ver acerca de los fundamentos de la fe, algunos principios de la fe. Y aquí en la palabra de Dios, en 2 de Timoteo, en el capítulo 4, entre las palabras que Pablo estaba hablando, él dice en el versículo, a ver, en 2 de Timoteo, en el capítulo 4, él ya está dando sus palabras finales para Timoteo. Y él menciona algo importante que uno de nuestros líderes una vez mostró y que habló muy alto para mi corazón. En el versículo 6, 2 Timoteo capítulo 4, en el versículo 6, Pablo dice estas palabras: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y luego él dice así: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Y lo tercero dice: he guardado la fe. Y nuestro líder una vez estuvo compartiendo sobre este pasaje
Y él menciona que cuando dice aquí sobre guardar la fe, él dice, uno solo guarda algo. Si lo guardas es porque existe el peligro de perderlo. Y aquí nos habla entonces acerca de guardar la fe. En otras palabras, existe el peligro de perder lo que hemos recibido. Voy a colocar un poquito de equilibrio. No que uno pierda la medida de fe, porque si usted es un hijo de Dios, Dios ha depositado una medida de su fe, una medida de la fe de Dios en nuestros corazones. Yo sé que usted puede dar gracias a Dios por ello allí donde usted está. Dios ha depositado una medida. Siempre decimos así, una medida, pero es la medida porque es la misma medida de fe que le dio a nuestro pastor, a nuestros líderes, pero también a usted, ama de casa, a usted, hermano, que trabaja tal vez en un trabajo secular. Dios repartió de su fe y dio para todos, vamos a decir así, las mismas condiciones para creer. Entonces, cuando usted nació de nuevo, Dios no solamente te hizo su hijo, Dios no solamente te hizo su heredero. Gracias a Dios, eso ya es una gran victoria. Pero Él también nos hizo creyentes. Él depositó la medida de fe en nuestros corazones. Y la palabra de Dios nos dice entonces que los dones de Dios son irrevocables. Lo que Dios nos da, Él no lo toma, Él no lo quita. Entonces, cuando estaba mencionando aquí que uno necesita guardar la fe, es porque existe el peligro de poder perder lo que hemos recibido o perder, vamos a decirlo de esta forma, perder la fuerza de esa fe. En otras palabras, la intensidad de nuestra fe. Por ello es que necesitamos siempre estar expuestos a una palabra que nos sustenta, una palabra que nos edifica, una palabra que nos expone a la verdad, refresca estos conceptos y debemos seguir oyendo una vez y otra vez esta misma palabra. Después de todo, la fe viene por oír y oír, oír y oír la palabra de Dios. Entonces, no que uno va a perder la medida de la fe, sino que uno puede perder la fuerza, la intensidad de esa fe que uno llega a ir edificándola. ¿Se acuerda usted del ejemplo de Abraham? La Biblia nos dice que Abraham, delante de las circunstancias, delante de lo que su cuerpo decía, él no se debilitó en la fe. ¿Se da cuenta? Entonces hubo un momento en que aquella intensidad de la fe, si uno empieza a descuidarlo y comienza a mirar lo natural, puede ir perdiendo esa intensidad, puede ir perdiendo esa fuerza y puede llegar a ser débil en la fe. La Biblia nos menciona de personas débiles en la fe. Pero yo sé que usted no es de esas personas. Yo sé que usted es de esas personas que se exponen a la palabra de Dios, se alimentan de la palabra de Dios y mantienen una fe firme, una fe llena de entusiasmo, una fe llena de fuerza, una fe intensa, una fe que está listo a tomar las promesas de Dios en serio y caminar con el Señor. ¿No es así? Entonces, puede existir el peligro, así como en Abraham, de que su fe se vaya debilitando y luego se vuelven débiles en la fe. Entonces necesitamos cuidar, guardar la fe. Necesitamos guardar que esa fuerza e intensidad no vaya disminuyendo, sino al contrario, vaya aumentando. La Biblia nos dice que el mismo Abraham no se debilitó en la fe, sino que se fortaleció en la fe. Plenamente convencido, dio gloria a Dios, plenamente convencido que Dios era también capaz de hacer lo que le había prometido. Muy bien, entonces hoy vamos a volver a ver los fundamentos de la fe, la base, algunas cosas que son elementales que no debemos olvidar. Al contrario, siempre estar conscientes de estas preciosas verdades. Entonces, cuando la Biblia nos habla acerca de prestar atención para oír de nuevo, es porque la única forma en que nuestra fe puede mantenerse fuerte y producir efectos, producir resultados,
que es lo que agrada a Dios, es por medio de continuamente estarnos exponiendo a su verdad, a su palabra. Gracias a Dios. Y estamos hablando entonces de fundamentos de la fe, cosas que son básicas, elementares sobre la doctrina de la fe. Hemos recibido muchos ataques. La doctrina de la fe a veces, cuando no es comprendida de la manera correcta, recibe muchas, o cuando han sido enseñados de manera equivocada, recibe muchos ataques, muchas críticas, muchas cosas que intentan desanimar a las personas a creer en Dios. Pero yo siempre me pongo a escuchar personas, inclusive personas que no creen como nosotros, porque muchas veces uno puede identificar, primero, estoy seguro que lo que estoy creyendo está correcto, pero segundo, me da la oportunidad de escuchar a estas personas críticas para saber lo que ellos piensan y la forma de llegar a creer de la forma en que creen, y tal vez pueda traer una respuesta a esa duda, a esa inquietud que esa persona tiene, o ayudar a otras personas que tal vez tienen esas mismas dudas y que por eso es que no están tomando la palabra de Dios como ella es. Ella es Dios hablando con nosotros. Ella es Dios ofreciendo su ayuda, su brazo extendido, su gracia, ofreciéndonos estar con nosotros, no solamente cada día, pero estar en nosotros, ser Él nuestro Rey, ser Él nuestro Señor, y por supuesto trae beneficios de caminar con el Señor. Entonces, vamos a ver en el libro de Lucas. Yo quisiera que usted me acompañe en su Biblia. Lucas en el capítulo 5. Un pasaje importante, un pasaje necesario para rescatar algunos principios aquí sobre cómo es que esta vida de fe empieza, opera y obtiene resultados. Lucas en el capítulo 5 encuentro un pasaje donde Jesús está predicando desde la orilla del lago de Galilea, el mar de Galilea, y ha pedido a Pedro su barca para sentarse en la barca y predicar para las personas. Está en el versículo 1 en adelante y nos dice la palabra del Señor desde el verso 1. Este pasaje para mí es maravilloso porque yo veo un Pedro que está primero, que ha terminado su faena de trabajo, pero que está escuchando las palabras del Señor Jesús, y algo ha incentivado a Pedro en su corazón para que él deje esa apatía, esa pasividad de lavar sus redes y pensar que ya terminó su día para él y lamentablemente no había pescado nada. Entonces, esta palabra llega a un Pedro que ya se ha rendido ese día, pero la palabra de Dios, ella está siendo anunciada y él está escuchando esta palabra y produce en él un cambio, no solamente un cambio de ánimo, pero produce en él un cambio por dentro. Y ese cambio dentro de Pedro, que lo llena de una fuerza interior, nosotros sabemos que es la fe, hace que Pedro se disponga a actuar en esa palabra y obtener un resultado. Entonces, este es el poder de la fe, de la palabra de Dios, que es la única que puede alcanzar lo más dentro de todo nuestro ser. En la palabra es como la espada más aguda que puede dividir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, penetra hasta lo más íntimo de nuestro ser y allí se establece y nuestro corazón entonces comienza a ser fortalecido desde nuestro interior. Yo le digo una cosa, tal vez usted está como Pedro, tal vez para usted piensa no hay nada más que pueda ser hecho este día, tal vez usted piensa que tal vez hoy se terminó, nada va a cambiar, pero yo le digo, así como en la vida de Pedro, ese día no terminó, hubo algo de Dios preparado para Pedro. Yo le digo, si usted está dispuesto a creer, Dios tiene algo para usted. En ese escenario que usted está viviendo, Dios tiene algo para llenar tu corazón de gozo. Hey, Dios, Él está listo para ayudarnos, listo para socorrernos, si tan solamente nos extendemos en fe.
Entonces, el día de hoy, yo quisiera leer desde el versículo 1, dice así: aconteció estando Jesús junto al lago de Genesaret. El gentío agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores habían descendido de ellas, estaban lavando sus redes. Entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. ¿Qué es lo que Jesús estaba haciendo? Jesús estaba exponiendo la palabra de Dios. Esta palabra que tiene vida dentro. Esta palabra que Jesús dijo son espíritu y son vida. Jesús estaba entonces como el buen sembrador, lanzando las semillas de la palabra de Dios a las personas. Y la palabra dice aquí, verso 4, la multitud estaba atenta, recibiendo esta palabra. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: No se escucha. boga mar adentro y echen vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Voy a después volver a este pasaje, pero es muy interesante entonces lo que esta palabra puede producir en nosotros. Sabe, hay vida en esta palabra. Hay poder en esta palabra. La Biblia nos dice que todo lo que Dios creó, lo creó con el poder de su palabra. Entonces, toda la creación tiene su origen en la palabra de Dios. Y cuando nosotros creemos la palabra de Dios y la guardamos en nuestro corazón, estamos primero poniéndonos de acuerdo con Dios en nuestro corazón. Estamos aceptando lo que Él dice y esta palabra comienza a fortalecernos por dentro. A eso era lo que Jesús estaba refiriendo cuando decía así: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, esta palabra es alimento. Esta palabra nos sustenta. Lo que el pan no puede hacer, lo que el dinero no puede hacer, esta palabra puede hacer en nosotros. Esta palabra puede edificar y fortalecernos en nuestro hombre interior. La fe, de hecho, es esto. Cuando esta palabra, la palabra de Dios, puede alcanzar lo más íntimo de nuestro ser. La palabra de Dios, la gente dice: pero yo ya conozco esto. Sí, puede ser, pero allí la palabra solo llegó hasta tu mente. La palabra tiene que llegar a tu corazón. Cuando esta palabra llega a tu corazón, la fe es engendrada allí. Y a partir de este momento, usted se deja ser influenciado por la palabra de Dios. Se deja ser persuadido. La Biblia nos dice que la fe es la confianza y la certeza de aquellas cosas que no se ven. Entonces, esa confianza, esa certeza, ella es producto, es resultado de la propia palabra de Dios. No es un convencimiento natural, no es un poder mental, es la convicción que viene por el Espíritu Santo en nuestro corazón, escribiendo la verdad en nuestros corazones. Esta palabra entonces es un alimento que nos fortalece y es esta palabra la que tiene el poder de transformar nuestras circunstancias para la gloria de Dios. Aquí nos habla entonces sobre una pesca que sucedió en la vida de Simón Pedro. Pero sabe una cosa, Dios también tiene un milagro para usted en esta tarde. Dios también tiene cosas preciosas para usted. Lo único que les desea es que nos alineemos, que esta palabra la aceptemos en nuestro corazón. Yo le digo, prepárese, porque la palabra de fe va a afectar tu manera de pensar, va a afectar tu manera de hablar, va a afectar tu manera de ver las circunstancias, va a afectar la forma en que usted enfrenta los desafíos, va a afectar la manera de usted actuar, porque esta palabra cuando llega a nuestro ser, ella alinea todo nuestro ser. Aleluya, alinea tus pensamientos, alinea tu manera de hablar, alinea tu manera de creer, alinea tu manera de actuar. Esta palabra viene y afecta todo
todo nuestro ser. Aleluya, yo ya estoy entusiasmado en esta tarde. Aleluya, de volver a rever, repasar los principios de la fe, porque por supuesto, esto es la vida que hemos sido llamados a vivir. Entonces, la Biblia nos dice aquí que Simón Pedro está escuchando la palabra. El milagro comienza cuando la palabra de Dios es presentada. La palabra de Dios es la propuesta de Dios para nosotros. Cada vez que usted se acerca a la palabra de Dios, es la invitación de Dios a que usted tome su palabra de Dios. Es la invitación de Dios para decir, esto es lo que yo quiero hacer en tu vida también. Esto es lo que yo estoy listo y dispuesto a realizar en tu vida. Aleluya. Esta es la palabra de fe que predicamos. Aleluya. Más adelante voy a intentar mostrar por qué es que podemos tener esta seguridad. ¿Por qué es que podemos tener esta confianza? Y voy a intentar ayudar a estas personas que a veces tienen dudas o inclusive se levantan contra la palabra de Dios, que es la palabra de fe. Y vamos a intentar resolver esas dudas, esas inquietudes, para que usted también se vuelva un creyente que cree. ¿No es así? No solamente un creyente o un creyente incrédulo, pero un creyente que cree la palabra de Dios. Aleluya. Nuestro pastor Bud, él solía decir que había muchos creyentes incrédulos, que deberíamos ser creyentes que creen, porque después de todo, es cuando creemos esta palabra que recién puede pasar a operar para nosotros. Como siempre decimos, mi esposa también lo dice varias veces, no es la palabra que usted conoce la que opera beneficios para usted. No es la palabra que usted conoce aquí, es la palabra que usted cree aquí. No es la palabra que usted sabe la que va a hacer el milagro y va a hacer que las circunstancias cambien. Es la palabra que usted cree en su corazón y se atreve a confesarlo y declararlo con su boca. Esa es la palabra que va a producir cambios en su vida. Entonces, estemos dispuestos a recibir esta palabra en nuestro corazón y cosas poderosas van a pasar a suceder en nuestras vidas para la gloria de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Dice aquí entonces que mientras Jesús estaba predicando desde la barca del propio Simón Pedro, recuerda entonces el escenario. Una multitud de personas están allí para escuchar la palabra. Están a la orilla y Jesús toma la barca como si fuese su púlpito, su estrado. Le pide a propio Simón que lo aleje de la orilla. Así que el más cerca de Jesús es el propio Simón Pedro. Él está llevando la barca hasta el centro del mar, o un poco alejado, distanciado de la orilla, pero es el primero en recibir las palabras de Jesús. Y desde allí Jesús está anunciando la palabra para toda esa multitud. Luego de terminado lo que Jesús estaba compartiendo, se vuelve a Pedro, a Simón Pedro, y ahora lanza el desafío. Navega hasta el centro, lanza las redes para pescar, y ante esta propuesta, ahora se presenta el desafío, se presenta lo natural, las circunstancias, la parte que Simón ha estado experimentando, y también la propuesta de Dios. Lanza tus redes para pescar. Y dice la palabra de Dios en el versículo 6 en el versículo 5, él dice así: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Quiero que usted vea, mi querido hermano, mi querida hermana, que algo que Jesús dijo sacó a Pedro de la apatía. Algo que fue dicho, algo que Jesús mencionó, y usted sabe que Jesús estaba predicando la palabra de Dios, afectó a Simón Pedro. Cambió la actitud de Pedro desde adentro. Algo que fue dicho. La Biblia dice, la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Pero aquello que fue presentado por Jesucristo, que vino de parte de Dios,
entró a lo más íntimo de Simón Pedro y lo hizo más osado. Lo hizo vencer inclusive su manera de pensar. Él es un pescador profesional. Él sabe que en la noche es el mejor momento para pescar. Y están ahora de día, ya están terminando su tiempo de pescar y están listos para guardar sus redes e irse a casa. Aunque no han pescado nada, está listo para ir a su casa. Y la Biblia nos dice que las palabras que Jesús habló sacó a Simón Pedro de esa posición de pasividad. Oh, yo le digo, esta palabra va a ayudarle a usted a mirar la vida de una manera diferente, a ver las dificultades que se presentan, porque no es solamente para usted que los problemas se presentan. Todos los días tenemos que enfrentar desafíos, todos los días tenemos que enfrentar dificultades, pero gracias a Dios no estamos solos. Tenemos a un Dios que está con nosotros y nos ha dado su palabra para que creyendo en ella podamos tener siempre la victoria. Aleluya. Puede usted decir con confianza, yo soy uno de aquellos que creen. Y esta es la fe que ha vencido. Esta es la victoria que ha vencido al mundo. Es nuestra fe. Aleluya. Gracias a Dios. Entonces, ellos ya habían estado lavando sus redes. Ellos ya estaban listos para terminar el día. Oh, aleluya. Pero Dios tiene algo más preparado para este día. Tal vez no ha sucedido nada todavía, pero Dios aún puede hacer algo nuevo, algo que tal vez usted ni está esperando, pero si usted está abierto en esa anticipación, Dios puede operar a tu favor. Aleluya, gracias a Dios. En tu palabra lanzaré la red. Entonces, un principio de la fe es el fundamento para nuestra fe es la palabra de Dios. No salga inventando cosas que no tienen un fundamento en la palabra de Dios. No salga diciendo cosas que no tienen una base en alguna promesa de la palabra. Tomen la palabra, aleluya, y no necesite inventar cosas. La palabra de Dios tiene respuesta para cada área de nuestras vidas, ¿no es así? Entonces, tome la palabra de Dios, tome las promesas de Dios. En tu palabra, el inicio de la fe es una promesa de la palabra de Dios. Es tener un claro entendimiento de la palabra de Dios. Y esa palabra, esa promesa, es el fundamento para nuestra fe. Entonces, cuando uno encuentra la palabra de Dios, sea que esté siendo predicada, sea que usted esté meditando en casa, esta palabra es poderosa. Ella entra a lo más íntimo de nuestro ser. La fe no es algo que usted produce por usted mismo. La fe es algo que es resultado de la palabra de Dios y el Espíritu Santo operando en tu interior. Aleluya. Y usted entonces es fortalecido, usted desde adentro recibe algo que la Biblia lo llama así, convencimiento. Una fe que es un firme fundamento por oír la palabra de Dios. Está necesitando un milagro, está necesitando una intervención divina. Aleluya. Está necesitando que Dios haga algo a su favor. Está sin Cristo en esta vida. La palabra de Dios es el poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. Para salvación, para sanidad, para restauración, para liberación y para provisión. Esta es la palabra de fe. Aleluya. El evangelio es el poder de Dios para salvación. Aleluya. Gracias a Dios. Entonces, cuando la palabra de Dios propone algo, cuando Dios nos habla en su palabra, ese es el fundamento para nuestra fe. Aleluya. Usted tiene la palabra de Dios para él. Usted tiene la promesa de Dios para él. Y una de las razones por las cuales las personas se oponen al mensaje de la fe es porque dice, usted está intentando mandar sobre Dios. Está intentando que Dios haga algo que usted dice que está creyendo y está intentando ser como el jefe sobre Dios. ¿No es así? Está intentando que Dios haga algo simplemente que satisfaga tu capricho. Y por supuesto, necesitamos traer respuestas para este argumento desde la palabra de Dios.
Porque al principio parece ser como que estamos intentando manipular a Dios a nuestro beneficio, pero no es así. Nuestro Dios no es como el genio de la lámpara mágica, que cuando uno necesita los milagros, hay unos 3 deseos, uno puede sobrar la lámpara mágica y aparece el genio de la lámpara y te concede tus 3 deseos. No es así. La fe no es así y Dios tampoco es el genio de la lámpara mágica que solo aparece o lo llamo para que cumpla mis 3 deseos. No es así. La fe no es para usted ser agradado, la fe es para agradar a Dios. Amém. Por supuesto, tu necesidad va a ser suplida. Por supuesto, aquello que estás esperando y que la palabra de Dios nos propone va a suceder y se va a manifestar, pero ese actuar de fe va a tocar el corazón de Dios. Va a ser agradar, va a producir un agrado en el corazón de nuestro Padre. Porque la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, la fe, actuar en la palabra de Dios, agrada el corazón de nuestro Padre. Y por supuesto, actuar en esta palabra va a producir un resultado, va a producir un beneficio. Pero vamos a tomar este argumento, este ataque contra la palabra de fe para traer un entendimiento que traiga respuesta inclusive a estas personas que objetan al mensaje de la fe. Ustedes están intentando darle órdenes a Dios. ¿Sabe, mi amado hermano, mi amada hermana? Cada promesa en la palabra es eso, promesa, una propuesta de Dios. Es algo que Dios se ofreció a realizar. Entonces, no es algo que yo estoy intentando convencer a Dios. Sus promesas son sus ofrecimientos. Dios libremente propuso esto, dispuso eso para todas las personas. La Biblia es un libro público. Aleluya. Sus promesas están allí para todo aquel que quiera aferrarse a ellas y creerlas en su corazón. Entonces, las promesas en la palabra de Dios, ellas fueron los ofrecimientos de Dios en su libre, espontánea soberanía de ofrecerlas en su gracia para todos los que quieran creerlas. Todo lo que está aquí es lo que Dios se comprometió a realizar. Aleluya. No es algo que alguien forzó que Dios lo haga, no es algo que Dios manipuló a Dios para que lo tenga que hacer. No, fue un Dios de amor, un Dios que se importa de las personas, un Dios que ve las necesidades de las personas y que se importa lo suficiente para ofrecer su brazo, ofrecer su ayuda, ofrecer su salvación. Y la escribió en un libro que es un libro público, su palabra. Aleluya. La palabra de Dios es el ofrecimiento de Dios para todo aquel que cree. Aleluya. Y cuando yo leo la palabra de Dios y encuentro una promesa, encuentro algo que Dios ya está dispuesto a hacer. Amém. Encuentro algo que Dios ya está animado, ya está consciente, deseoso de realizar. No es algo que yo voy a intentar convencer a Dios, intentar hacer que Dios le dé ganas de hacerlo. No, cada promesa es un ofrecimiento de un Dios de amor, un Dios de gracia, un Dios bueno, dispuesto. Su palabra refleja su voluntad. Entonces, cuando yo encuentro una promesa en la palabra de Dios, ya encuentro la voluntad de Dios sobre ese asunto. ¿Sabe? Muchas personas tienen en su mente esta manera de pensar. Cuando tengo una necesidad, tengo que ir a Dios. Y cuando Dios recibe mi petición, piensan así las personas. Cuando Dios recibe mi petición, ahí es el momento donde Dios se va a poner a pensar si va a responderme o no me va a responder o cuándo me va a responder. Entonces tengo una necesidad y la presento en oración a Dios. La oración también es para presentar nuestras peticiones a Dios. Pero las personas piensan que el momento en que pedimos es el momento en que Dios se va a poner a pensar recién si la va a responder o no. Es decir, estoy enfermo, así que levanto mi oración. Necesito sanidad.
y Dios recibe mi petición y en nuestra mente está esto. Dios recibe el pedido y dice, bueno, ok, lo voy a poner aquí, déjame pensar para ver qué es lo que voy a hacer al respecto de tu vida. No lo sé. Tal vez sí, tal vez no. A veces las personas piensan eso, que a veces Dios demora porque Él está pensando si lo va a responder o no, si lo va a conceder o no. Como si Dios recién en el momento en que recibe nuestro pedido, recién se pone a pensar si va a proveer para esa necesidad o no. Tengo una necesidad, tengo una dificultad, le pido al Señor y recién Dios se va a poner a pensar, se va a poner las pilas y buscar si va a responder y cómo va a responder. Amados hermanos, Dios ya está resuelto. En sus promesas, Dios ya refleja su voluntad. Ya está el querer de Dios incluido en sus promesas, porque sus promesas son sus ofrecimientos. Aleluya, gracias a Dios. Aleluya. Por eso es que la Biblia nos dice, todas sus promesas en Cristo Jesús son sí y amén. Aleluya. Cuando usted levanta las promesas de Dios, ellas ya tienen el sí de Dios sobre cada una de ellas. Aleluya. O como un predicador dijo, cuando uno levanta la promesa, Dios dice sí y los ángeles dicen amén y salen despachados trayendo la respuesta. Aleluya. Aleluya. Si nos atrevemos a creer la palabra de Dios, como las promesas que nuestro Padre en su gracia nos está ofreciendo, no tendríamos dudas, no tendríamos ese problema de dudar. ¿Será? Lo leemos en la Biblia, pero ¿será que Dios lo va a contestar? Ese es otro problema para la fe. Creemos en un momento, pero en otro momento ya empezamos a dudar. Amado hermano, la vida de fe, eso es lo que es una vida. Aleluya, no cambie su confesión. Mire las dificultades con los ojos de la fe y diga, gracias a Dios, hoy es un día de milagros entonces, porque las promesas de Dios se cumplirán en mi vida bajo cualquier dificultad. Comienza a hablar fe sobre su nación. Hable fe sobre su sociedad. Yo le digo a ustedes, hermanos, aleluya, chincha. Cosas poderosas van a empezar a suceder en este lugar. Aleluya. Porque donde esta palabra llega, las cosas cambian, la ciudad cambia, las personas cambian. Aleluya. Amén. Aleluya. Lo que sucede muchas veces es que las personas hablan fe un momento y al otro día ya están hablando algo diferente. Están hablando fe, va a haber un cambio para la gloria de Dios. Y al siguiente día están diciendo, todo está duro, todo está difícil. Pero, gracias a Dios, nosotros no somos de los que retroceden. Amén. Nosotros somos los que tenemos fe para la preservación del alma. Entonces, las personas tienen esa manera de pensar. De que cuando estoy pidiendo a Dios, recién Dios va a ver qué es lo que voy a hacer con este pedido. Y otra, tal vez vienen dos pedidos iguales, dos personas enfermas. Y como que Dios recién se va a poner a pensar, ok, para este voy a decirle sí, pero para este no. Parece que las personas tienen esa manera de pensar acerca de Dios. Como que Dios, en el momento en que recibe nuestro pedido, nuestra oración, Dios se va a poner a pensar, voy a ver, a este le digo así, a este no, y al otro espera. Pero eso sería hacer acepción de personas. Y la Biblia dice que hacer acepción de personas es pecado. Y la Biblia nos dice que nuestro Dios, Él no peca, no hay maldad en Él. Aleluya, Él no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie, sino que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de nuestro Padre. Aleluya, de las luces en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, nuestro Padre Celestial, Él no hace distinción de personas. Si las personas han tenido dificultades y han pedido a Dios y no han tenido respuesta, yo te puedo garantizar, no fue el problema en Dios. La dificultad no estaba en Dios, porque Dios no hace acepción de personas. Entonces, ¿qué sucedió? Muchas veces es nuestra manera equivocada de pensar. Otras es nuestro creer que un momento está fuerte creyendo en Dios y otro momento está hundiéndose sobre las aguas. Dudamos.
Puede haber otras razones, pero nunca el problema fue en Dios. Si usted creyó la palabra del Señor y no llegó a ver la manifestación de ello, no fue la falla en nuestro Dios, porque Él es fiel sobre su palabra. Dice, aunque nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel, dice su palabra. Entonces, atrévase a confiar en Dios. Atrévase a confiar en su palabra. Atrévase a tomar esta palabra en serio. Y yo le digo, crea esta palabra y tal vez, ¿no? Si usted persiste, en el último minuto puede suceder el milagro que usted está esperando. Si se persiste confiando en el Señor. Aleluya. Aleluya. Entonces, el momento en que nosotros hacemos el pedido a Dios, no es el momento en que Dios se va a poner a pensar si va a responderla o no. Dios ya está resuelto para acerca de algunas cosas. Dios ya tiene su voluntad decidida para ciertos aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, para la salvación de todo del perdido, Dios ya está resuelto en su corazón. Dios ya está decidido que todo aquel que invoca su nombre será salvo. Amén. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando la Biblia nos dice algo, la voluntad de Dios ya está incluida en ello. El sí de Dios ya está, vamos a decirlo así, explícito dentro. Porque si es un ofrecimiento de Dios, entonces el querer de Dios también está ofrecido ahí. Para las personas que dudan, ¿cuál será la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Lea las promesas. Esa es la voluntad. Ese es el querer de Dios manifestado para usted. Oh, aleluya. Las personas piensan que la voluntad de Dios es algo nebuloso que uno nunca puede llegar a conocer. Pero Dios hizo manifiesta su promesa, su voluntad en su palabra. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, Dios ya tomó una decisión con respecto de la salvación del perdido, por ejemplo. No es que una persona venga y es perdido, ha vivido en pecado, viene otra persona y tiene la misma situación y Dios no se pone a pensar, ¿será que voy a salvar a este? ¿Será que voy a salvar a este otro? Por supuesto que no. En nuestra mente nosotros decimos, Dios no obra así. ¿Por qué? Porque sabemos que Jesucristo murió para la salvación de toda la humanidad. Que Dios envió a su Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, en lo que Dios hizo, su voluntad también está incluida, está revelada en ello. Ya tiene el sí de Dios, que todo el perdido que se arrepienta y viene a Él, va a recibir la salvación, indudablemente. Dios ya tomó una decisión acerca de ello. Y por eso es que envió a Jesucristo a morir en esa cruz. ¿No es así? Entonces, los principios de la fe, la base de la fe, es la palabra de Dios. ¿Por qué es que puedo tener esta seguridad? ¿Por qué es que puedo tener esta confianza? ¿Será que estoy manipulando a Dios? ¿Será que estoy intentando imponer lo que yo quiero sobre la voluntad de Dios? Porque esta es la disculpa del enemigo, del diablo, para que la gente no tenga esa osadía, no tenga esa confianza de confiar en Dios. Porque tú no sabes lo que Dios va a hacer. Porque tú no sabes la voluntad de Dios. Y estas palabras misteriosas, pero minan nuestra fe. Porque la fe es certeza. La fe es convicción. La fe no es como estar en un cuarto oscuro intentando disparar e intentar cazar, atrapar algo. No, la fe tiene una certeza, la fe tiene una seguridad. La fe ve el resultado. Está seguro, tiene confianza, tiene convicción. Abraham estaba plenamente convencido de que él sería padre de naciones. ¿Por qué? Porque la promesa de Dios estaba ofrecida para él. Entonces, Abraham no estaba intentando manipular a Dios. Dios mismo se ofreció a darle un hijo a él y a su esposa. Y Dios, por supuesto, él hizo la parte del milagro, la parte sobrenatural. ¿No es así?
volviendo entonces para nuestra fe el día de hoy. ¿Por qué es que yo puedo tener esa convicción, esa seguridad? Muchas personas confunden la fe con tener apenas una disposición positiva, ¿no? Tener un pensamiento positivo. Pensamiento positivo, piensa positivo. Sin embargo, el pensamiento positivo, él no tiene un fundamento, no tiene una seguridad. Uno puede salir de casa animado, con un pensamiento positivo, y decir este día va a ser bueno, pero en sí no tiene un fundamento, no tiene una seguridad que realmente ese día al final será bueno. Es solamente una motivación interna, es apenas un cobrar ánimos para tener una disposición mejor, pero en sí no tiene una seguridad de que ese día llegue a ser bueno. Sin embargo, la palabra de Dios, ella nos da el fundamento. Este día va a ser bueno porque la palabra de Dios dice así: este es el día que hizo el Señor. Me alegraré, me gozaré en él. Entonces, la fe no es un pensamiento positivo, porque la fe no es de la mente, no es del alma, no es la voluntad humana. La fe es creer a Dios en el corazón, es aceptar las promesas de Dios en nuestro corazón. Y ese Dios, que es un Dios que vigila sobre su palabra, Él ve que alguien está creyendo su promesa en su corazón. Y Dios dice: yo honro a los que me honran. Si crees mi palabra, me honras creyendo mi palabra, pues voy a honrarte atendiendo tu fe. Aleluya. Y manifiesto aquello que yo prometí y yo propuse en mi palabra para usted. ¿Sabe, mi amado hermano? Usted no está intentando manipular a Dios. Dios ya está dispuesto a hacerlo y por eso lo ofreció en su palabra. Dios está dispuesto a respaldar cada promesa que Él ha dicho y manifestarla en nuestra vida para todo aquel que cree. ¿Y cómo puedo tener esta seguridad? Un segundo punto es este. Hubo una provisión que fue hecha. Hubo un sacrificio que fue ofrecido. Hubo un sacrificio en la cruz que produjo provisión para nosotros. Siempre decimos que la fe no mira atrás. La fe siempre ve, ¿no?, hacia adelante. La fe no mira las circunstancias naturales, la fe ve la promesa. Pero la fe ve también el momento en que algo fue hecho que produjo beneficios. Se da cuenta, cuando Jesús murió en esta cruz, produjo beneficios para toda la humanidad. Cuando Jesús murió en esta cruz, la Biblia nos dice, Él se hizo maldición en el madero para que la bendición de Abraham. Entonces, en esta cruz, Jesús estaba haciendo el lugar de nuestro sustituto. Tomó nuestro lugar y ese lugar de sustitución también fue un lugar de provisión. Ese lugar de sustitución en la cruz fue también el lugar de provisión para nosotros. Amén. ¿Sabe, mis amados hermanos? La fe tiene una certeza y una seguridad. Es porque existe una provisión que fue hecha en la cruz. Y ese sacrificio proporciona beneficios que hasta el día de hoy están disponibles para todo aquel que cree. La fe no está inventando cosas, intentando hacer que Dios haga algo que Dios no está dispuesto a hacer. La fe no es que Dios haga o cumpla mis caprichos. La fe cree las promesas de Dios. La fe toma las promesas de Dios y las cree en su corazón. Aquello que Dios se ofreció a hacer, la fe dice: Señor, yo lo creo. Señor, yo acepto tu palabra, que tu voluntad es esta para mi vida. Aleluya. Entonces usted se da cuenta, la cruz era un lugar donde Dios estaba haciendo una provisión. Cuando la Biblia dice que Jesús fue a esta cruz, la Biblia nos dice en Gálatas 3:13, Cristo se hizo maldición por nosotros en esa cruz. Aleluya.
¿Para qué? Para que la bendición de Abraham alcance a los gentiles. La Biblia nos dice que cuando Jesús estaba subiendo en esa cruz, dice, Él se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros por su pobreza fuésemos enriquecidos. ¿Se da cuenta? La cruz fue un lugar de sustitución, pero también fue un lugar de provisión. Y la Biblia nos dice en Primera de Pedro, en el capítulo 3, que dice Jesucristo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. La Biblia nos dice también en Primera de Pedro, en el capítulo 2, nos dice de esta manera, que en la cruz Jesucristo no solamente estaba cargando nuestros pecados, sino también por su llaga podríamos recibir sanidad. Versículo 22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Cuando le maldecía no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. ¿Se da cuenta, mi amado hermano? Esa cruz fue lugar de sustitución, pero también fue lugar de provisión. Y la fe simplemente es esto, ir hasta el lugar donde la provisión fue hecha y lo recibe por la fe. Amén. Por eso es que la fe tiene esa seguridad. Por eso es que la fe dice, soy sano. Aleluya. Y los cuestionadores de la fe dicen, estás intentando manipular a Dios que te tiene que sanar hoy. No, mi amado hermano. La fe simplemente está viendo que esa cruz fue el lugar donde tu sanidad fue comprada, donde tu sanidad fue provista. Esa sangre derramada, ese sacrificio ofrecido, proporcionó para usted estos beneficios. Y la fe simplemente los reconoce y le dice, Señor, entonces lo recibo hoy. Hey, para Dios, usted no va a ser sanado, usted ya fue sanado. Aleluya. Porque la provisión ya fue hecha, ya fue ofrecida. Entonces la fe no está intentando manipular a Dios. No, la fe simplemente toma de lo que Dios ya está ofreciendo, ofreciéndonos desde la cruz del Calvario. Y la fe simplemente con gratitud lo recibe y te dice, gracias, Señor. ¿Se da cuenta? Entonces cuando uno viene con su pedido a Dios, no es el momento en que Dios va a pensar, voy a ver si te respondo o no. No es el momento en que Dios dice, no sé si te voy a sanar o no, o si te voy a dejar allí esperando para que aprendas alguna cosa. No, Dios no duda. Al perdido, Dios ya dijo sí, quiere que él sea salvo. Al enfermo, Dios dice sí, por su llaga fuiste curado. Al que está oprimido, la Biblia nos dice, su palabra nos hace libres. Aleluya. Al que está oprimido, venid a mí, los que estáis cargados, yo les daré descanso, yo les haré descansar. Entonces, es Dios ofreciéndonos, es Dios en su palabra manifestando su voluntad. No es algo que yo estoy intentando hacer que Dios quiera hacerlo por mí. La voluntad de Dios ya está ofrecida en sus promesas, ya está ofrecida en su palabra. Y Él quiere que usted lo reciba. Aleluya. Y quiero terminar esto mencionando lo que está en Primera de Corintios, en el capítulo 2. Perdón, está en Segunda de Corintios en el capítulo 1. Segunda de Corintios capítulo 1, en el versículo 20. Dice así, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Aleluya, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Todas las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús. Aleluya. Si Dios ya dijo sí, aleluya. Si Dios ya dijo sí,
De allí en adelante ahora es mi responsabilidad recibir. Si Dios ya está con su voluntad decidida, entonces solamente depende de mí cuándo es que voy a recibir. Aleluya. Este es el momento para usted recibir su sanidad. Este es el momento para usted recibir la liberación que está esperando, la provisión que está esperando. Esa puerta de empleo. Basta tomar la palabra de Dios y creerla en el corazón y decirle, Señor, yo creo en lo que tú me dices. Yo creo en tu palabra. ¿Qué sucedió con Simón Pedro? Cuando tomó la palabra que Jesús le ofreció y lanzó la red, la Biblia dice que atrapó tal cantidad de peces que su red se rompía. Y tuvo que llamar a sus compañeros. Y la Biblia nos dice que llenaron ambas barcas. No solo las redes fueron llenas, las barcas fueron llenas de modo que se hundían. Oh, aleluya. Como dice un predicador, Dios es un Dios que bendice. Aleluya. Y la bendición es tanta que puede llenar nuestras barcas y hacer inclusive abundar para otros. Dios quiere bendecirte más de lo que usted necesita para que usted se torne una bendición también. Aleluya. Oh, aleluya. No se mire usted como un pobrecito. No se mire usted como alguien que está tal vez importunando a Dios. No, mírese como Dios lo ve. Usted fue levantado donde usted esté para comenzar a resplandecer la luz del evangelio donde usted esté. Y las circunstancias comienzan a cambiar y eso trae gloria a Dios. La gente puede volver sus ojos y comenzar a ver por qué es que con usted las cosas empiezan a suceder y para ellos no hay resultados. Y usted puede exaltar a Cristo con su testimonio y ellos pueden también conocer a este Dios de favor, de gracia y de salvación. ¿Sabe? Hoy es el día de milagro. Hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día de tu sanidad. Hoy es el día de tu liberación. Hoy es el día de tu provisión. Aleluya. Hoy es el día donde Dios dice, mi brazo no se ha encortado para salvar. No se ha encogido para liberar. Aleluya. Esta tarde yo quiero orar con las personas que están sintonizándonos o van a ver este video. Y yo quiero declarar una palabra sobre su vida, sobre su familia, sobre su casa, sobre su trabajo. Aleluya. Yo te digo en el nombre de Jesús, si te atreves a creer, aleluya, los milagros solamente los experimentan aquellos que creen y actúan en esta palabra. Padre, yo oro en el nombre de Jesús ahora mismo por cada persona que recibió esta palabra en su corazón y entiende que tiene tu promesa y tiene un fundamento. El sacrificio de Cristo es el fundamento que me garantiza que la promesa de Dios es firme para mí. Señor, yo te doy las gracias y te pido en el nombre de Jesús que esta semana que comienza, ellos puedan comenzar a experimentar el más de Dios en sus vidas, el poder de Dios manifestando en sus vidas aquello que tú ofreciste en tu palabra. Oh Padre amado, yo sé que el mayor milagro es la salvación. Así que las personas que tal vez nos están viendo, nos están escuchando, que no tienen a Cristo, sabe, Dios quiere hacer el mayor milagro en tu vida, que es trasladarte de las tinieblas a la luz, sacarte de las garras del infierno, aleluya, y llevarte para el reino de su amado Hijo. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día donde tu vida va a tener un nuevo inicio, donde nuestros pecados pueden ser perdonados y podemos estar delante de Dios en comunión. Jesucristo viene para reconciliarnos con el Señor. La Biblia nos dice que cuando le recibimos, dice, Dios nos da el poder para ser hechos hijos de Dios. Si usted no tiene a Cristo en su corazón todavía, pues la salvación está garantizada para usted por causa de ese sacrificio en la cruz. No piense lo que usted ha hecho, no piense cómo usted ha sido, no piense, tal vez no lo merezco. Jesucristo murió por todos. Jesús murió por usted. Aunque usted haya sido el único por el cual
le recibiría en el mundo, aunque hemos sido muchos los que hemos recibido esta salvación. Pero si aún así fuera solamente uno la persona que le recibiría, aún Jesús, aún así hubiera ofrecido en esa cruz su vida por usted. Recíbalo. Él estaba pensando en usted cuando él ofrecía ese sacrificio en esa cruz. La Biblia dice que por el gozo puesto delante, él sufrió la cruz. Por mirarte a ti redimido, él sufrió esa cruz. Por mirarte a ti suplido, él sufrió esa cruz. Por mirarte a ti sanado, él sufrió esa cruz. Por el gozo de lo que sucedería después de ese sacrificio, dice, él sufrió esa cruz. Él sufrió la cruz por ti. Recíbelo ahora. Recibe la salvación. Recibe la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Yo quiero invitar a mi esposa, porque este día es un día que podemos avergonzar al diablo. Tal vez hay personas que han estado tristes, han estado preocupadas, personas que han estado tal vez inclusive comenzando a tener síntomas de depresión. ¿Sabe? Eso no viene de Dios. Nuestro Padre, Él te ama. Y todo lo que podemos estar tal vez experimentando, viendo, es apenas una llamada de anuncio que realmente lo que Dios dice en su palabra, el tiempo está cerca para cumplirse. Jesucristo está volviendo por su iglesia y eso somos usted y yo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Qué palabra maravillosa, ¿no es verdad? Es tan maravilloso saber que Dios nos ama y que Él ha propuesto una vida para nosotros vivirnos, ¿no? Dios nos llamó para vivir por fe. Siempre digo, ¿no? Que el cristiano debe creer o debería creer, así como los peces, Algo natural, ¿no? que debería ser algo tan natural como es natural para un pez salir y nadar todos los días. Él no tiene que pensar, voy a nadar, ¿cómo voy a nadar? Él simplemente, él nada, él sale nadando ahí en el mar. Aleluya. Pero el cristiano, Dios nos llamó para vivir una vida de fe. ¿Amén? Gloria a Dios. Yo no sé usted, pero yo fui tremendamente bendecida con esta palabra. Aleluya. Amén, queridos. Aleluya. Gloria a Dios. Yo quisiera que los hermanos puedan abrir sus micrófonos. Quisiera preguntar a usted, ¿qué les pareció esta palabra? ¿Tiene algo a añadir, a acrescentar? ¿Tiene alguna pregunta, alguna duda? Si usted tiene duda, este es el momento de usted sacar las dudas. Y no se olvide que estamos también en las redes sociales. Puede encontrarnos por Iglesia Evangélica Verbo de Vida Perú en YouTube. Tenemos muchos mensajes que estamos subiendo cada semana. Queremos dar saludos también a las personas que nos escuchan por la radio. ¿No es así? Cada día estamos teniendo nuestro programa radial Conociendo la Verdad de las Escrituras y también por Instagram y Facebook. Además de WhatsApp, que Katia todos los días está enviando mensajes, alimentando nuestra fe con la palabra de Dios, porque este es nuestro llamado, nuestro deseo es que usted camine firme en esta palabra. La gente a veces cuando no entiende la vida de fe, piensa cuando las cosas mejoren voy a intentar eso de la fe. Pero no espere un tiempo más favorable para comenzar a creer. Comienza a creer en Dios ahora. Comienza a vivir por fe hoy. Comienza a agradar a Dios con su vida de fe hoy. Y usted verá la intervención de Dios en su vida. Esto es verdad. Quizás usted se esté preguntando en la radio Luz Divina, pero ¿a dónde se sintoniza Luz Divina? Bien, si usted quiere sintonizar su radio, todos los días de lunes a sábado, desde 10 de la mañana hasta las 11 de la mañana, por 92.1. Y ahí usted va a escuchar todos los días. A partir de las 10 de la mañana, ahí estaremos predicando, llevando la palabra de Dios. Esta palabra ha alcanzado toda la ciudad de Chincha, y no solamente la ciudad de Chincha,
pero también estamos alcanzando las ciudades circunvecinas, ¿no? Como Pisco, como Cañete, no, llega hasta cerca de Cañete, ya llega, ¿no? Pero toda esta Entonces, región, ¿no? toda la región aquí, todos están escuchando. Hemos escuchado testimonios maravillosos de personas que nunca había escuchado esta palabra, le está escuchando, ¿no? Y están siendo tremendamente bendecidos. Que sea usted también más uno que estará siendo bendecido Hermoso. con esta palabra. Hay muchos que están ahora, ¿no? Están enviando saludos. Entonces, queremos saludar a todos los hermanos que nos están viendo en este momento de las redes sociales. Usted que está ahí desde YouTube, desde, ¿cómo se llama? YouTube y Instagram. Entonces, sea bendecido. Muchas gracias por estar participando, por estar con nosotros. Y también a todos nuestros hermanos de la Iglesia Verbo de Vida, y de Perú y también de Brasil, Mossoró. en España, Mossoró, ahí desde Mossoró, que están enviando saludos para todos los hermanos. Saludos para ustedes también, ahí la iglesia en Mossoró, ¿no? En Brasil. Y a todos, en fin, ¿no? A todos que nos están escuchando, sean muy bienvenidos de escuchar una palabra tan maravillosa. ¿Sabe, amados? Toda semana, después que terminamos el culto, siempre nosotros traemos el nombre de alguien, de una pareja, de una familia o de un hermano que nosotros como iglesia vamos a estar orando toda semana. Entonces, esta semana queremos traer el nombre de una familia preciosa que ha recibido a Cristo en estos días, hace como 3 semanas que ha recibido a Cristo. Y queremos traer para usted el nombre del hermano Felipe y de la hermana Alicia. Son nuestros nuevos miembros de la iglesia, ¿no? Y queremos traer el nombre de esta familia preciosa, hermano Felipe y la hermana Alicia. Entonces, hermanos, vamos a estar todos como iglesia orando por esta familia preciosa. Orando por sanidad, orando por bendición llegando, por provisión. Ellos están tan hambrientos de la palabra. Es tan lindo verlos buscando a Dios y buscando la palabra. Entonces vamos a estar orando por ellos. Amén. Vas a disponibilizar el número. Claro, entonces el pastor está preguntando, ¿y aquellos que no tienen el número de la hermana Alicia y hermano Felipe? Entonces, queridos, cuando termine, yo voy a pasar por WhatsApp para todos los hermanos de la iglesia Verbo de Vida, para que ustedes dispongan del número de esta familia preciosa, para que mientras usted esté orando esta semana, sabemos que Dios es un Dios que habla, ¿amén? Nosotros hablamos con Dios y escuchamos su voz. Entonces, cuando usted esté orando por ellos, por esta familia, quizás Dios traiga una palabra y usted ya tendrá el número de ellos para que puedan llamar y saludarlos, felicitarlos, porque ellos han nacido de nuevo, ellos son bebés en la fe, ¿no? Y nosotros, como aquellos que ya estamos un poquito más de tiempo, vamos a estar dando aliento, trayendo una palabra de amor, de victoria para ellos. Amén. Entonces, qué maravilla poder estar con ustedes. Y yo quisiera que usted pueda abrir sus micrófonos, ¿no? Y también sus videos, ¿no? Si usted puede abrir sus videos y sus micrófonos. Yo quisiera pedir para uno de ustedes hacer la oración final. Amén. Mientras ustedes están abriendo sus micrófonos, y quizás ustedes se pregunten, todos estos días de cuarentena, yo no pude ir a la iglesia, yo no pude también traer los diezmos y las ofrendas, ¿cómo hago? ¿Y ahora cómo hago? Entonces, háganos saber, porque nosotros podemos estar disponibilizando, llevando hasta su casa un sobre, o si no, vamos a poner al final, ahora estamos terminando, vamos a poner, disponibilizar en la tela de su pantalla el número de cuenta para que usted pueda hacer un depósito si usted quiere,
O si no, nos haga saber y nosotros haremos llegar hasta su casa un sobre. Amén. Entonces, vamos a abrir los micrófonos. Amén, amados. ¿Ustedes están escuchando? Aleluya, gloria a Dios. Muy bien. Entonces, ahí está en la pantalla. Ustedes están viendo, ¿no? Algunos cartaces, ¿no? De nuestra iglesia. Y ahí tiene el número de cuenta. Si usted quiere hacer, es opcional. Si usted quiere hacer sus diezmos y ofrendas enviando por un número de cuenta, ahí está. Usted puede tomar nota. Amén. Y nos haga saber. Amén. O si no, nos haga saber, ahí está, ¿no? Ahí está nuestro número de cuenta del Banco Falabella. Amén. O si usted desea, no tiene tiempo, no quiere ir al banco, le es incómodo, háganos saber que nosotros haremos llegar hasta su casa un sobre. Amén, queridos, gloria a Dios, porque sabemos que nosotros somos una iglesia dadora. Amén, somos aquellos que da con alegría. La Biblia dice que Dios bendice al dador alegre. Gloria a Dios, aleluya. Amén, entonces, vamos a estar orando ahora. Amén. Todos están con los micrófonos abiertos. ¿Hay alguna pregunta? Amén. Quisiera que la hermana Mónica, ella pueda hacer la oración final. Amén. Vamos a estar todos orando y concordando con la oración. Amén. Amén, hermana Mónica. Amén, pastora. Buenas Aleluya, tardes. gloria a Dios. Nos bendiga con esta oración final. Bendiciones. Amén. Amén. Padre amado, en el nombre de Jesucristo, Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor, por tu palabra que ha sido expuesta, Señor, que tus hijos la han recibido, Señor, con un corazón abierto, Señor amado. Gracias te damos, Señor, porque es tu palabra haciendo la obra en nuestros corazones, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesucristo, Dios, y declaramos que esa palabra se hace carne en nuestras vidas, amado Padre Celestial. Tu palabra dice, Dios, que el justo por la fe vivirá, Señor amado. En este caminar tú nos has puesto, Dios mío. Y en el nombre de Jesús, tu palabra dice, Señor, cree solamente y verán mi gloria, dice tu palabra, Señor. Aleluya. Nosotros nos hemos propuesto creerte, Señor. Que no tan solo sucederá en los demás, sino en nosotros mismos, Señor, porque somos hijos tuyos. Amén. Y hoy abrazamos tu palabra, Dios mío, en el nombre de Jesucristo, Dios. Yo bendigo la vida de todos mis hermanos, la vida de los pastores, Amén. Señor, del pastor José, su esposa Aleluya. Katia, Dios mío, y de todos tus hijos, Señor, porque tú te glorificas en cada vida, Señor, porque tu palabra es verdad, Señor amado. Oh Dios, gracias te damos, porque cada día te haces más real en nuestras vidas, Señor. Aleluya. Gracias, Aleluya. Padre, gracias en el Aleluya. nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén. Gracias. Amén. Aleluya. Qué maravilla, qué bueno es poder estarmos juntos. Qué bueno es podermos estarmos juntos y sabiendo que el Señor es un Dios poderoso, es un Dios fiel, que Él siempre cumple su palabra. Amados, debemos estar gozosos en el Señor, contentos, felices a cada día, porque nuestro Rey está volviendo. Jesús vuelve pronto. Qué maravilla es saber que servimos a un Dios todopoderoso, que Él escucha nuestra voz, que Él está atento a nuestras oraciones. Amado, qué maravilla es saber que Dios, su oído está inclinado para escuchar nuestra voz, escuchar nuestras oraciones. Él es nuestro papá querido, nuestro Dios amado. Él cuida de nosotros, cuida de usted, está cuidando de su familia, está cuidando de los nuestros. Esta es la confianza que tenemos en Él. Amado, sabemos que si oramos conforme su voluntad, Dios nos escucha y en Él tenemos el sí y el amén.
Amén. Oh, Qué Amén. maravilla. Es bueno poder estar juntos, amados. Amém? Estamos creyendo en el Señor. A pronto estarmos todos juntos como iglesia. Mientras estamos en este tiempo de cuarentena, Dios está trabajando. Dios no dejó de trabajar. Amén. Dios está trabajando en la vida de personas. Hemos ganado personas para Jesús. La iglesia está creciendo. Amén. Está creciendo. Amén. Gloria a Dios. Y gracias a Dios por la palabra y por su vida. Estamos orando por usted. Estamos conectados. Amén. Entonces, Amén. ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿O alguna duda con respecto a lo que hemos escuchado? Yo digo así, ¿no? Como se dice en los matrimonios, ¿no? Cuando el pastor, cuando la pareja está delante del pastor, que está terminando el matrimonio, o cuando está empezando, ¿no? Que dice así, alguien diga algo, se calle por siempre. Amén.